Ahora, yo sé que muchos creyentes quieren saber con quién se deben casar, qué carrera deben estudiar, dónde se deben mudar. Y lo cierto es que nosotros no tenemos la respuesta en la Biblia de forma directa. Pero la Biblia sí nos da mandamientos, nos da principios generales, nos pone ejemplos que nos ayudan a tener un marco de referencia en el cual nosotros podemos vivir tomando decisiones que agraden al Señor. En este video, estimado amigo, te vamos a compartir acerca de una situación actual en la que se encuentra el cristiano hoy día. Lo difícil que es para muchos cristianos encontrar la voluntad de Dios. Tomamos decisiones todos los días. A veces es fácil y a veces se pone difícil. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué ropa me pongo? Etcétera. Son decisiones no muy difíciles. Pero, ¿qué voy a estudiar? ¿Con quién me caso? ¿Compramos una casa o no? ¿Debería tomar ese trabajo en otra ciudad? Y demás son decisiones a veces complicadas. Te compartiré 6 consejos que considero yo relevantes para identificar la voluntad de Dios cuando debes tomar una decisión trascendente. Número 1. Presta atención al deseo que hay en ti. Un texto que nos puede ser útil, el Salmo 37:4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Siempre que estés buscando ser guiado por el Espíritu Santo, tu mente esté saturado por la Biblia y la practiques, el efecto será que los deseos dominantes que tendrás tenderán a exaltar a Cristo. Cuando tú tienes una mente informada por la Escritura, cuando tú te estás dejando transformar conforme al carácter del Señor Jesucristo, en una forma casi intuitiva, las decisiones que tú tomes van a ser conforme a la voluntad de Dios. Una persona que quiera estudiar una carrera va a tomar en cuenta las capacidades que el Señor le ha dado, sus circunstancias de vida, una serie de elementos, y nosotros tenemos que pensar, tenemos que usar la mente para tomar buenas decisiones, pero siempre conforme a los principios generales que Dios nos ha dado en su palabra. Antes de tomar una decisión de impacto en tu vida, elegir un oficio, profesión, casarte, mudarte a otro país, etc., presta mucha atención al deseo que hay en ti, orando que Dios te dé discernimiento al respecto. Y eso nos lleva al segundo punto: cultiva el hábito de la oración. Uno de los pasajes más alentadores acerca de la oración afirma: 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso es la importancia de conocer la Biblia, vivir en la Biblia, leer la Biblia, memorizar la Biblia, estudiar la Biblia. Porque la Biblia nos revela la voluntad de Dios, la Biblia nos transforma. Es el poder de Dios para salvación. El poder de Dios se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, mientras más abunde la palabra dentro de nosotros, más efecto tiene la transformación espiritual de nuestra mente, que está siendo transformada, Romanos 12:2, y podemos cada vez más conocer la voluntad de Dios. Ahora bien, esa certeza está caracterizada no por un corazón egoísta, sino por uno justo que sabe deleitarse en el Señor. Spurgeon explica: la oración es una gran cosa, pero no es la oración de todo el mundo la que es escuchada, sino aquel que tiene la vida de Dios en él. Sus peticiones le serán concedidas, porque el Espíritu Santo lo moverá a pedir de acuerdo de la voluntad de Dios. En tercer lugar, medita en las Escrituras. La meditación de las Escrituras es un factor elemental para la vida del cristiano. En Romanos 12:2 se explica claramente cómo podemos conocer la voluntad de Dios. Y dice que no nos conformemos al mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En otras palabras, el cristiano que no lee, que no estudia, que no memoriza, que no vive la Biblia, va a ser muy difícil que conozca la voluntad de Dios. Pero cuando comenzamos a transformar nuestra mente mediante nuestro contacto con las Escrituras, vamos a comenzar a ir conociendo la voluntad de Dios y, como consecuencia,
vamos a ir pidiendo y orando, sabiendo que Dios nos va a contestar porque estamos pidiéndole conforme a lo que está escrito en su palabra. Conoce a Dios. Empápate de su palabra, empápate de los principios, de los mandamientos, de los ejemplos que Dios nos ha revelado en su palabra. Déjate transformar por medio de la renovación de tu entendimiento y es muy probable que Dios te esté conformando a esa persona sabia que a la hora de tomar una decisión, va a tomar una decisión que es conforme a la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Para identificar la voluntad de Dios, es imprescindible que mantengas la disciplina de meditar en la Biblia. Número 4. Identifica tus dones espirituales y adminístralos bien. Las habilidades que poseemos son otro factor a considerar al tomar una decisión. Cuando Pablo escribe a los Corintios acerca de los dones en 1 Corintios 12, él quiere que entiendan el propósito de los dones espirituales y que aprendan a administrarlos. Debido a que Dios nos ha dotado de habilidades para edificar al prójimo, te recomiendo hacer este ejercicio. Enumera tus talentos y destrezas. Identifica los dones espirituales que el Espíritu te ha dado. Enumera tus dones principales. Escribe en qué áreas consideras que puedes ser más útil para Cristo. En quinto lugar, busca consejo en el lugar correcto. Desconocemos el futuro por nuestra naturaleza finita. Esa debilidad, junto a muchas otras, nos debe empujar a buscar consejo. El consejo sabio nos evita problemas y malas noches, y las personas humildes se distinguen por buscarlo. Gestionar y recibir asesoría aumenta la probabilidad de paz en el futuro. Equivocarnos no es imposible. En muchos casos, errar es seguro, pero cuando gestionamos los consejos apropiados de las personas correctas, obtenemos un panorama más amplio y adquirimos una mejor perspectiva de nuestra decisión. Por último, distingue entre las oportunidades. Los planes de contingencia no existen en la planificación divina. Dios no necesita un plan B. El soberano de los tiempos mantiene el control providencial de todo lo que sucede en su creación. Sobre esa base podemos afirmar que las oportunidades surgen en el tiempo de Dios. Si tú confías en Dios y le perteneces como hijo, puedes estar seguro de que estás en sus manos. Por lo tanto, Dios mostrará cuando llegue el inicio o el final de las etapas de tu vida por medio de las circunstancias a tu alrededor. Esto no significa que toda oportunidad venga de Dios. Satanás también puede engañarnos. Sin embargo, no debes dejar de incluir en la mesa el factor de las oportunidades cuando evalúes tomar una decisión. Y para terminar, no te apresures a tomar una decisión. Invierte el tiempo necesario. Practicar estos consejos es una forma de vivir el Evangelio. Las decisiones tomadas con sabiduría demuestran nuestro interés por hacer las cosas bien, honrar a Dios y exaltar a Cristo. Que Dios te bendiga.